Dicen que hay una casa en donde el tiempo no pasa. Dicen que no está muy lejos. Puedes llegar si te atreves a creer. Todos a la mesa, nadie queda fuera. Ya no hay tiempo que perder. Esta es la promesa, gracia y vida eterna. Ya no hay nada que temer. Oh. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Quiero darte la bienvenida a este encuentro de Casa Bíblica Argentina. Mi nombre es Sergio, pertenezco a Casa Bíblica Argentina y quiero darte la bienvenida a este encuentro, que es un espacio que cada sábado tenemos a las 7 de la tarde para compartir entre todos temas que tienen que ver con la palabra del Señor, ¿no? ¿Por qué? Simplemente porque la palabra de Dios es lo que nos forma, lo que nos guía, la que nos construye, y en qué mejor podríamos hacer que mirar justamente la palabra del Señor. Así que bueno, te doy la bienvenida a Marcela, bienvenida a Piedra Casta. Una alegría que estén allí conectadas. Este espacio es un espacio de Casa Bíblica Argentina para reunirnos y estar allí juntos en torno a la palabra del Señor. Así que bueno que hayas estado acá, que hayas podido llegar. Y doy gracias a Dios también por esta oportunidad que tenemos de poder transmitir y poder encontrarnos por medio de las redes. Ya desde que arrancó la pandemia estamos incursionando, hemos empezado a incursionar. Seguramente a vos te pasó, si sos creyente en tu iglesia, seguramente a raíz de la pandemia se han estado conectando por medio de las redes y han establecido grupos o formas de trabajo, metodologías para poder mantener el contacto entre todos y poder estar compartiendo. Por eso este espacio también es parte de eso, ¿sí? Y creo yo que la tecnología en este sentido ha ganado un espacio, y también me parece que ha venido ya también para quedarse, ¿no? Porque si bien hoy en Argentina, por ahora, ¿no? Hoy, 1 de enero, si bien este espacio es un espacio, digamos, que nació por una necesidad de poder juntarnos y mantener vivo el contacto, pero digamos es un lugar donde nos hemos encontrado y podemos darnos cuenta de que hay muchas cosas. O sea, a través de las redes hemos podido llegar a muchos lugares, a muchas personas, y hemos tenido reuniones impensadas en otro momento al haber sido presenciales, ¿no? Con, por ejemplo, personas conectadas desde diferentes lugares del mundo. Así que bueno, de hecho acaba de conectarse Sandra, que estuvo hasta hace unos días en Buenos Aires y ahora está en Francia. Bienvenida Sandra, ¿cómo te va? Hola Iván, ¿cómo estás? También se conectó Nancy, dice buenas tardes amigos, bendiciones. Buenas tardes Nancy. Dios te bendiga. Hola hermanos, dice Iván. Y bueno, para poder charlar un poquito. Hoy, hace un
rato publiqué en la página de Casa Bíblica Argentina. Dice buenas tardes, buenas noches para todos. Claro, Sandra dice buenas tardes, buenas noches porque tenemos una diferencia horaria con Francia de unas 4 horas, si no me equivoco. Y si acá son las 7:19 horas, en Francia deben ser alrededor de las 23 horas. ¿Sí? Para nosotros es buenas tardes, para Sandra, que está desde Francia, seguramente, o no seguramente, son buenas noches. Así que bueno, y te decía, hoy, hace un rato antes, una hora más o menos antes de comenzar, 1 hora y media antes de comenzar aproximadamente, mandé una publicidad o un flyer, como se dice, por Instagram de Casa Bíblica Argentina y el mío particular, con una invitación, ¿no? Si se quiere. Esta invitación decía, te invito a mi fiestita, ¿sí? Me acordaba, ¿sabes? Cuando puse ese título, fue hace unos minutos que lo hice, me acordaba de cuando yo era chico, cuando era niño, ¿no? Cuando te invitaban a los cumpleaños. Seguramente algunos de ustedes se acuerdan cuando había fiestas de cumpleaños en el barrio. Era común, en mi época, ¿no? Era común que te llegara la invitación, que era una tarjetita. Había una tarjetita y en la tarjetita decía, te invito a mi fiestita. Y bueno, era todo un formalismo, ¿no? Porque era un festejo, ¿no? Festejar el cumpleaños era una formalidad, digamos, que a mí, te digo la verdad, particularmente no me gustaba. No me gustaba, o sea, me resultaba muy incómodo que me festejaran el cumpleaños, porque no me gustaba estar como... Yo soy de la época donde te ponían un bonete con un elástico acá que te cortaba la respiración, donde había guirnaldas colgadas, donde había globos y bolsitas con sorpresa, y todo eso, ¿no? Y todos te cantaban el feliz cumpleaños y tenías que soplar la vela de ahí en la torta, soplar y bueno, y todo eso. Y la verdad que para mí era muy incómoda esa situación porque no me gustaba ser el centro de la atención, ¿sí? En ese sentido era muy tímido y no me gustaba ser el centro, que todos estuvieran ahí mirando, ¿no? Sí me gustaban, como a todos los chicos, los regalos, pero no me gustaba ser el centro de la atención, ¿no? Que todos estuvieran ahí. No me sentía cómodo en ese sentido. Y bueno, yo cuando estaba preparando este tema que quería hablar hoy, que quiero hablar hoy, me acordé de esa instancia, ¿no? Cuando te llegaba esa invitación, algún amiguito del barrio te llegaba a tu casa, te traía un sobrecito blanco y adentro del sobrecito una tarjetita con un motivo de cumpleaños, no sé, algún dibujito, una cosa así, y que decía, te invito a mi fiestita. Entonces dije, qué buen título para la charla de hoy, ¿no? Yo esta mañana estaba en mi devocional y estaba leyendo. Nosotros, te comento, si no sos de Casa Bíblica, estás viendo este video, no sos de Casa Bíblica, tenemos una guía de lectura diaria, ¿sí? Para que a través de todo un año podamos ir leyendo la Biblia siguiendo esa guía, ¿no? Y en el día de hoy 1 de enero del 2022, el texto, uno de los textos que teníamos que leer, o sea que la guía decía que debíamos leer, era Lucas capítulo 5 y desde el versículo 27, si no me equivoco, hasta el 39, hasta el final del capítulo 5. Era Lucas capítulo 5 del versículo 27 al versículo 29. Y allí, en la primera parte de la lectura de hoy, en esta primera parte, hola, saludo ahí a Paul que se conectó. Hola Paul, ¿cómo estás? En la primera parte de la lectura de hoy, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, hablaba del llamamiento de Leví, ¿sí? Leví, que no es otro que Mateo, el autor del Evangelio de Mateo, ¿sí? Pero que en su nombre hebreo era Leví, en su nombre griego Mateo. Y me llamó, mirá que, a ver, seguramente si vos lees,
tomás como costumbre, ¿no? Tenés la costumbre de leer la Biblia, seguramente has leído un montón de veces esta historia, ¿no? La historia del llamamiento de Leví. Cómo Jesús pasa por aquel lugar, lo ve a Leví sentado en una especie de caja, ¿no? Le llamaban el banco de los tributos, y cuando pasa por allí le dice, sígueme, ¿sí? Y ahí Leví comienza a seguir a Jesús, ¿sí? Comienza a seguir a Jesús. Y esto, cuando lo leí hoy, como pasa muchas veces cuando uno lee la Biblia, y aunque lea repetidas veces un texto o una historia, es muy probable que si prestas atención, cada vez que lees esa historia, aunque la leas, reitero, aunque la leas un montón de veces, es muy probable que cada vez que leas esa misma historia, en cada oportunidad que la leas, encuentres algo que el Señor te está hablando, algo te está mostrando, algo te quiere decir, ¿sí? Y tal vez no sea lo mismo que la vez anterior que la habías leído. Es como que estás leyendo por primera vez. Eso a mí me sorprende, me apasiona de leer la Biblia, ¿no? Porque yo si leo un libro, cualquiera de los libros que tengo acá en la biblioteca, si yo leo cualquiera de estos libros una vez, me va a sorprender. Y si lo leo 2 veces, en algunos casos a veces hay capítulos que leo 3, 4 veces por diferente motivo, pero vos ya sabés y ya más o menos sabés de qué vas a leer, ¿no? Y digamos, no te sorprende. Pero la Biblia es muy particular, porque la Biblia cada vez que la lees, aunque sea la misma historia, te sorprende, te asombra, porque encontrás algo nuevo que no pensabas encontrar, que no sabías que estaba allí. Y eso es lo sorprendente de la Biblia. Y cuando hoy leía en el libro de Lucas, el llamamiento de Leví, o de Mateo, me sorprendió esto, ¿no? Me sorprendió cómo cuando Jesús llama a Leví para seguirlo, Leví hace un gran banquete, lo que diríamos nosotros, arma una fiesta, ¿sí? Arma una fiesta y esa fiesta tiene un motivo, ¿no? O sea, tiene un porqué. Él hace esa fiesta, ¿por qué? Porque quiere festejar esto que es un nuevo comienzo para él, ¿sí? ¿Por qué un nuevo comienzo? Porque comienza a seguir a Jesús y él tiene en claro que este momento, a partir de este momento en su vida, algunas cosas van a cambiar, ¿sí? Algunas cosas van a cambiar y allí entonces comienza a preparar Leví un banquete, ¿sí? Prepara un banquete. El tema es que en este banquete Leví invita a sus amigos, ¿sí? Invita a sus amigos. Sus amigos eran amigos que tenían las mismas características que Leví. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Si Leví era un recaudador de impuestos o publicano, como se dice en la Biblia, que en realidad era un recaudador de impuestos, sus amigos eran de la misma profesión, del mismo oficio, ¿sí? Cosa que por aquel entonces los recaudadores de impuestos no eran bien vistos por los judíos, ¿sí? ¿Por qué? Ahora te digo. Un recaudador de impuestos era alguien que recaudaba precisamente impuestos, ¿no? Pero lo hacía para el Imperio Romano. Y el Imperio Romano estaba gobernando, estaba dominando a Israel, ¿sí? A Palestina. Y entonces, en definitiva, los hebreos, los judíos, eran de alguna forma dominados por los romanos. Y lo que hacía Leví, como tantos otros, era recaudar impuestos, cobrarle a sus compañeros, a sus compatriotas, cobrarle impuestos para darle ese dinero al imperio que los dominaba, para financiar sus ejércitos, sus guerras y demás gastos que tenía el imperio. Esto no le causaba ninguna gracia a sus vecinos, ¿sí? A los que los conocían, porque encima el recaudador de impuestos tenía una particularidad, ¿sí?
el recaudador de impuestos no solamente cobraba impuestos, sino que aparte cobraba un poco de más, porque de ahí sacaba su ganancia, ¿sí? Por ejemplo, si el impuesto era, vamos a suponer esto, no voy a poner una cantidad imaginaria, si el impuesto era de 100 pesos, él tenía que darle 100 pesos al gobierno romano, al imperio, pero no tenía ganancia Leví. Entonces, ¿qué hacía Leví? Leví estaba autorizado por el imperio a cobrar un poco de más. ¿Cuánto de más? Cada publicano, cada recaudador ponía su número. Entonces, capaz que un publicano decía, bueno, un recaudador decía, bueno, el impuesto son 100 pesos, yo necesito sacar una ganancia para subsistir, para vivir, entonces no voy a cobrar 100 pesos, voy a cobrar 105 pesos. 5 pesos son para mí, 100 pesos son para el imperio. Algo, vamos a decir, lógico, ¿no? Pero de pronto había recaudadores de impuestos que les ganaba la avaricia, ¿sí? Entonces, en lugar de cobrar 105 pesos, de pronto estaban cobrando 200 pesos. O sea que 100 para el imperio, 100 para ellos. Y esto era una medida extorsiva, era una medida de opresión contra la gente. La gente no tenía para comer, el imperio romano gobernaba todo. De hecho, en aquel momento la economía de Israel no era buena. Muchos se habían ido de Israel para otros lugares, ¿sí? Para poder trabajar y comer. Y los que quedaban tenían que pagar impuestos y esto era, digamos, algo que no les simpatizaba a la gente. Así que, de esta manera, estaba Leví, ¿no? Allí cobrando impuestos para el imperio. Ahora, cuando él conoce a Jesús, Jesús lo llama, le dice que lo siga, Leví deja todo y se pone a seguir a Jesús. Y entonces Leví hace una fiesta, ¿sí? Está feliz porque él percibe que algo va a cambiar en su vida, algo va a ser distinto, va a comenzar una nueva vida y tiene esperanzas de que este Jesús le dé una nueva vida, un nuevo nacer, que la gente deje de odiarlo, que la gente deje de menospreciarlo, ¿no? Entonces, bueno, ahí Leví comienza a seguir a Jesús y hace un banquete, hace una fiesta, hace una festichola, algo a lo grande, ¿no? Leví tenía poder económico, era rico. Hola, ¿cómo estás, Salo? Ahí Salo Gaitán está saludando. ¿Cómo te va, Salo? Aprovecho a saludar a Vicky también que se unió. Dios les bendiga. Y vuelvo a la historia. Entonces, Leví prepara un banquete, ¿sí? Un banquete. A ver, yo tal vez, a mí me gusta lo que hizo Leví. Me gusta ver lo que hizo Leví, porque Leví comenzó a seguir a Jesús y Leví no se apartó de sus amigos, ¿sí? Leví, quiero repetir esto, ¿no? Porque es lo que dice la Biblia aquí. Leví conoció a Jesús y no se apartó de sus antiguos amigos, ¿sí? No los dejó de lado, al contrario, hizo una fiesta para ellos. Y en esa fiesta invitó a sus amigos, ¿sí? Invitó a los demás publicanos, recaudadores de impuestos, toda gente odiada, ¿no? El pueblo no los quería, pero entre ellos se llevaban bien, entonces los invita a su casa y hace una gran fiesta. ¿Por qué la fiesta? Celebra que conoció a Jesús, celebra que él piensa, yo voy a tener una nueva vida. Y entonces él hace esta fiesta y él no se olvida, no se apartó de sus amigos. Él mantiene esta relación con sus amigos de su antigua vida y de su vergonzosa vida, ¿sí? O sea, no eran amigos, los amigos de Leví, no eran amigos de los cuales uno pudiera sentirse orgulloso. Cuando uno deja de hacer estas cosas malas, ¿no? Como defraudar, dejar de estafar, dejar de hacer lo que hacía Leví en su momento, generalmente uno se avergüenza de esa vida que llevaba y trata de cortar todo lo que lo conecta a esa vida. Y entre esas cosas trata de cortar también a esos amigotes que uno tenía, ¿no? Pero Leví no hace eso. Leví hace la fiesta, hace un banquete e invita a sus amigos. Yo creo que en esta historia Jesús quiere decirnos algo, ¿sí? Yo creo que acá el Señor quiere decirnos algo.
Nuestra relación con Dios, nuestra relación con Jesús, nunca va a estar en peligro por lo que nos rodea o por quienes nos rodean. ¿Sí? Quiero ser claro en esto para que tampoco caigamos en otro error, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que Leví sabía que su relación con Jesús no corría peligro aunque él estuviera sentado con sus viejos amigos. Nadie podía enfriar, nadie podía ensuciar, nadie podía destruir o cortar esa relación que Leví tenía con Jesús. ¿Sí? Su relación con Jesús era fuerte, era firme, era estable, de manera que ninguna persona que lo rodeara podía terminar con esta relación con Jesús. Y esto es maravilloso, porque para la época era un cambio de perspectiva, de mentalidad, ¿no? ¿Por qué? Ahora después lo vamos a ver, ¿no? Pero en realidad lo que ocurría con mucha de la gente religiosa en aquel momento era que se apartaban de publicanos, de pecadores, de personas que no eran de la fe, se apartaban pensando o creyendo que con esa actitud ellos podrían ser más limpios todavía. De hecho, Jesús contaba una parábola, ¿no? Una parábola donde había un fariseo que oraba: Señor, gracias porque no soy como este publicano, que dice que es publicano y que acá y que allá, que es pecador. Yo hago mis diezmos, yo hago mis ofrendas, yo hago mis ayunos, ¿no? Como que se justificaba. O sea que la tendencia, ¿sí?, de alguna forma en aquel momento, esa tendencia religiosa era apartarse de los que no son como yo, ¿sí? Apartarse de los que no son como yo. Y eso es algo que Jesús está diciéndonos acá, nos está llamando a prestar atención a esto, ¿no? Antes de continuar, quiero saludar acá a Betty y a Francisco. Salo Gaitán nos dice que nos mandan saludos. Si nos están escuchando, Betty y Francisco, qué bueno que estén ahí, qué bendición poder saber que están ahí, qué bueno poder compartir con ustedes este momento, la verdad, una bendición. También está conectada 8 Caro, que creo yo, si no me equivoco, es Dulce, desde San Luis. Dulce dice: el Señor los bendiga. Dios te bendiga, sos dulce si sos dulce. Dios te bendiga, seguramente está Dulce y Justo también. Pero bueno, Jesús quiere decirnos algo, ¿no? A ver, si yo tengo miedo, y ahora voy a trasladar esta situación a nuestros días, a nuestra situación actual. Si yo tengo miedo de que una charla con el vecino, de que una charla con mi compañero de trabajo, de que compartir un aula, porque ustedes, los que están yendo a un colegio, sea primario, sea secundario, sea un aula de universidad o cualquier otro tipo de estudio, ustedes están, yo me atrevo a decir que la mayoría o la gran parte de ustedes están compartiendo horas de estudio con una gran mayoría de personas que no conocen a Cristo, ¿sí? Que no conocen a Cristo. Muchos, si vos estás trabajando, si vos sos una persona que trabajás en una empresa, en una fábrica, en una obra, independientemente, no importa de qué especialidad o qué profesión sea, si vos trabajás, vos estás trabajando con un montón de personas que no se rindieron a Cristo, ¿sí? De hecho, también algunos de ustedes es probable que pertenezcan a familias que no conocen al Señor, que sus familias, sus padres o sus familiares, primos, hermanos, no conozcan, no se hayan rendido a Cristo, ¿sí? Si yo tengo miedo de que esa relación con estas personas que no conocen a Cristo, si yo tengo miedo de que estas relaciones me pueden afectar mi relación con Jesús, en realidad yo debería revisar qué tan fuerte es mi relación con Jesús. Porque Leví pudo sentarse a la mesa con sus viejos amigos y tener intacta la relación que él tenía con Jesús,
¿sí? De hecho, muchos esperaban, o muchos esperarían, mejor lo digo así, muchos esperarían de que al momento de conocer a Jesús, Leví se apartara. Y muchos tal vez esperarían que al momento de conocer nosotros a Jesús, nos apartemos del mundo, ¿sí? En cierta forma, sí. Vamos a decirlo así, ¿no? Evidentemente, de costumbres, de valores, de principios, yo me tengo que apartar, ¿sí? Pero yo no fui llamado a separarme del mundo, sino soy llamado a ir hacia el mundo. Cada uno de nosotros somos llamados por el Señor a ir hacia el mundo, no a separarnos. Debemos ir en busca del mundo. Ahora, me gusta porque cuando Leví conoció a Jesús, no se zambulló de cabeza como si fuera una pileta, no se zambulló en el grupo de los discípulos, vamos a decirlos así, ¿no? De los que seguían a Jesús, sino que él se tiró de cabeza a la pileta donde estaban sus viejos amigos, donde estaban las personas que no conocían a Jesús, que necesitaban como él conocer a Jesús. Y cuando él conoció a Jesús, no tuvo mejor idea que hacer una fiesta no para sus nuevos hermanos, sino para aquellos que no conocen al Señor. Porque era la forma, la manera en que él impactaría, no él mejor dicho, sino Jesús impactaría en la vida de las personas que no conocen al Señor, ¿sí? Marcela dice, si no, ¿cómo conocerían a Jesús si nos apartamos? Exacto, ¿cómo las personas podrían conocer a Jesús si nosotros nos apartamos? De hecho, en una carta, si no me equivoco, el apóstol Pablo dice esto, ¿cómo creerán si no hubieren oído? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Sí? ¿Cómo se les predicará si no hay quien fuera enviado a predicarles, ¿no? O sea que si la iglesia deja de cumplir su función de ir hacia el mundo y predicar a Cristo, el mundo no podría conocer a Cristo. Conocerlo significa conocerlo. Después cada uno decide si quiere seguir, ¿sí? Pero nuestra función es ir y anunciar. Es anunciar, hacer discípulos, enseñar en aquellos que aceptan, enseñar. Leví no dejó de lado sus viejos amigos y conocidos, sino que se tiró de cabeza a ese banquete lleno de gente enferma, gente moralmente enferma. ¿Y sabés qué es maravilloso? ¿Sabés qué es maravilloso? Que en esa mesa no estaba Leví solo. En esa mesa también estaban los discípulos de Jesús. O sea que en esa mesa donde había publicanos y pecadores, también estaban los discípulos de Jesús. Ahí Iván puso algo, después dice, me confundí, voy a ver dice Iván en el primer comentario, dice, somos llamados a llevar a Jesús al mundo, ¿sí? Ahí puso algo, si no a llevar al mundo a Jesús, bueno, ahora probablemente Iván nos aclare su comentario. Pero la realidad es que esa mesa que estaba llena de gente enferma, también estaban sentados los discípulos. También estaban sentados los discípulos de Jesús. Estaban sentados allí. ¿Y sabés qué es lo más maravilloso de todo esto? Que también Jesús estaba sentado en esa mesa. Jesús también estaba sentado en la mesa con publicanos y con pecadores. Y en este lugar donde estaban comiendo, donde había publicanos, donde había pecadores, había gente también que estaba del lado de afuera, no sé si por una ventana, por una puerta o tal vez asomado por alguna medianera, por alguna parecita, gente que estaba mirando, ¿sí? Que estaba mirando. Allí había un grupo de escribas y de fariseos, ¿sí? Los escribas y fariseos, te comento, si no sabes esto, ¿no? Eran personas que eran representantes de un sistema religioso, de un judaísmo que era bastante complejo en aquella época, ¿no? Era algo que en lugar de acercar la gente a Dios, la alejaba de Dios, ¿sí? Jesús muchas veces le reclamó a escribas y a fariseos este tema, ¿no? De que no le hacían fácil a la gente llegar a Dios. Entonces la gente siempre se quedaba con la sensación, con el pensamiento de decir, uy,
qué bárbaro, qué difícil que es seguir a Dios, qué difícil que es seguir a Jesús, qué difícil que es agradar a Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque había tanta complejidad en ese sistema religioso judío que la gente no tenía como mucho ánimo de seguir a Dios. Lo hacía, pero lo hacía como una cosa, ¿cómo te puedo decir? Como una costumbre, como un ritualismo, como una obligación, una formalidad, eso quería decir. Voy a leer acá el comentario que hizo Iván. Dice, somos llamados al juntarnos con el mundo para llevar a Jesús, no que a ellos perfecto, no que a ellos nos transformen. Exactamente, Iván, exactamente. En el contacto, en la comunicación con el mundo, nosotros tenemos una tarea. Tenemos un rol que cumplir, tenemos una función que cumplir. No es sentarnos en la mesa, como se sentó Leví, para compartir de vuelta sus groserías. Seguramente gente que no conoce a Cristo, gente que no conoce a Dios, hablaría cosas en doble sentido, hablaría barbaridades, dirían malas palabras o groserías, seguramente se regocijaría o digamos, festejaría. Por ahí me imagino esta situación. A ver, yo me imagino a un publicano diciéndole a otro, che, ¿sabés cómo le saqué plata a este? Me tenía que pagar 150 y le robé 50 más. Y se reirían juntos, qué bueno, qué bárbaro, vos sos un genio. Jesús estaba ahí, Leví estaba ahí, los discípulos estaban ahí, pero no compartían las cosas que ellos hacían, ¿sí? Y aunque estaban en esa charla seguramente, aunque estaban en esa charla de hablar barbaridades, eso no hacía que ellos se apartaran. Seguían estando allí, y era la forma, como dice Iván, en que ellos podían influenciar a estos publicanos que estaban sentados en la mesa, a estos recaudadores de impuestos. La Biblia no lo dice. Lo que voy a decir a continuación, la Biblia no lo dice. Pero yo personalmente pienso que luego de ese banquete, algunos de los publicanos habrán seguido a Jesús, ¿sí? Al ver la transformación en Leví, al charlar con los discípulos, al hablar con Jesús, al tener esa relación. La Biblia no lo dice, reitero, la Biblia no lo dice, pero yo me gusta pensar que muchos de los recaudadores de impuestos, de esos pecadores que estaban ahí, muchos creo que comenzaron a seguir a Jesús. Dulce dice, la palabra dice que no somos del mundo, pero tenemos que vivir en el mundo mostrando a Cristo con nuestra vida. Exactamente, Dulce, es así. Que vivamos en este mundo, tenemos que vivir en este mundo, no hace que pertenezcamos al mundo. Yo tomo este ejemplo, lo que voy a decir es una locura, ¿no? Pero para que se entienda, o sea, pongo un ejemplo para que se entienda. De repente a mí me echan de mi casa, supongamos, pierdo mi casa, ¿no? No tengo dónde vivir y me toca vivir en un garage de autos, en un estacionamiento de autos. Que yo viva en ese estacionamiento de autos no me convierte a mí en un auto. Soy una persona viviendo en un estacionamiento de autos. ¿Entiende lo que digo? Que yo viva en el mundo no me transforma en una persona con los mismos valores del mundo. No debería ser así, ¿sí? Sino que mantengo los valores cristianos como mis valores, ¿no? Los valores cristianos son mis valores, ¿sí? El valor por la vida, el valor por la santidad, el valor por la integridad, el valor por el pudor, por la castidad. Son valores cristianos importantísimos. Lógicamente el mundo se ríe de esto, ¿no? Cuando vos decís, no, yo me mantengo casto para recién cuando me case poder darle mi
cuerpo a mi esposo o a mi esposa, ¿sí? La gente se te va a reír en la cara. La gente se te va... Cuando vos le digas a alguien, no, mirá, yo no miento, la gente se te va a reír en la cara, se van a burlar de vos, te van a hacer bullying por lo que le estás haciendo, ¿sí? Por lo que estás diciendo, ¿no? Pero bueno, es el precio que hay que pagar, ¿sí? El ser cristiano no es una cosa sencilla. Acá dice Dulce, mi papá dice lo mismo. Claro, nosotros vivimos en el mundo, estamos en medio de este mundo. De hecho, el papá de Dulce trabaja en un área de gobierno del lugar donde él vive. Y él está puesto allí, Dios lo puso allí para influenciar a las personas. Como decía recién, comentaba Marcela en su comentario, ¿cómo va a conocer la gente si nosotros no estamos ahí para transmitir? A mí me gusta que esto, o sea, ver esta diferencia, ¿no? Cómo actuaban aquellas personas que desaprobaban esta mesa donde había publicanos y pecadores junto con discípulos de Jesús y con Jesús mismo. Ellos desaprobaban este encuentro, desaprobaban esta unión, esta comunión entre ellos. Decían, no puede ser que se junten con esto. Es porque lo que estaba haciendo Jesús, lo que estaban haciendo sus discípulos, estaban desafiando este sistema que los mismos fariseos, junto con otros religiosos, como los saduceos, habían elaborado este sistema religioso para decir, bueno, nosotros somos de un grupo, de una élite, un grupo reducido, digamos, de gente elegida, y no tenemos contacto con la gente de afuera, ¿sí? Y no tenemos nada que ver, no tenemos contacto, y nosotros somos los buenos, ellos son los malos, ¿no? La Biblia dice no hay bueno ni aun uno, y no dice afuera de la iglesia. En el mundo redondo que tenemos, la Biblia dice no hay bueno ni aun uno, o sea, no hay bueno ni aun uno, creo que está claro. Pero bueno, allí estaban esta gente que no aprobaba lo que estaban haciendo, no habían entendido nada en realidad, porque el camino del Señor no tiene el propósito de sacar gente, sino de traer gente, ¿sí? Dios envió a su Hijo, dice, no para que el mundo sea condenado, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea que la función de Cristo y nuestra misma función es la de llevar o atraer a la gente a Cristo, ¿sí? Atraer a la gente a Cristo. Y eso es fundamental. Me gusta mucho por eso que cuando Leví conoció a Jesús, lo primero que hizo fue un banquete para que sus amigos también tuvieran la oportunidad de conocer a Jesús. Jesús habla, ¿sí? Jesús habla de un camino que es angosto. Es verdad, sí, está en la Biblia y es así, el camino de Cristo es angosto. Y habla de una puerta estrecha. Dice, la puerta es estrecha y angosto es el camino, ¿sí? Pero esa es la característica del camino. Y esa es la característica de la puerta. ¿Cuál es la característica de la puerta? Es estrecha. ¿Cuál es la característica del camino? Es angosto, ¿sí? Pero atenti, porque que el camino sea angosto no quiere decir que el camino no se pueda bancar a todos los que quieran venir. El camino puede ser angosto, pero tiene suficiente espacio para que todos los que quieran venir puedan andar por ese camino, puedan transitar por ese camino. O sea, el camino de Jesús es angosto, es verdad, la puerta es estrecha, es verdad, pero esas son las únicas características que hay en este camino y en esta puerta, la angostura y la estrechez. ¿Qué quiero decir con esto? Que no leemos en ninguna parte de la Biblia que en la puerta, aparte de ser estrecha, hay patobicas. Patobicas celestiales o patobicas espirituales que te dicen,
Este entra, este no entra. Este entra, este no entra. No hay patobicas en la puerta estrecha. Todo el que quiera entrar puede entrar. ¿Sabés quiénes son los que no pueden entrar por la puerta estrecha? Los que no quieren entrar por la puerta estrecha, que deciden no entrar por la puerta estrecha. ¿Quiénes no pueden andar por el camino angosto? Los que no quieren andar por el camino angosto. Pero a nosotros el Señor nos dio el rol de ser facilitadores para que el mundo pueda entrar por la puerta estrecha y pueda caminar por el camino angosto. Nosotros no somos entorpecedores. Los fariseos eran entorpecedores, le hacían difícil a la gente acercarse a Dios, caminar con Dios, caminar y hacer la voluntad de Dios. Se la hacían difícil, realmente le complicaban la vida cuando alguien quería seguir a Dios, cuando quería hacer la voluntad de Dios. El Señor no nos llamó para nosotros ser patobicas en la puerta y decir como en los boliches, ¿sí? Vos entrás porque vos no entrás. Vos entrás, vos entrás, vos entrás, vos allá atrás, no, vos sos muy morochito, vos no entrás. No es así. El Señor no nos mandó a hacer no hay patobicas en la puerta estrecha. No hay patobicas. La puerta es estrecha. Reitero, el que quiere entrar, puede entrar. El que no entra es porque no quiere, pero no porque nosotros se lo impidamos o le entorpezcamos el querer entrar. Me gusta mucho un texto que está en Isaías 35:8, Isaías capítulo 35, versículo 8, yo te lo voy a leer, lo anoté acá en mi cuaderno. Dice así, Isaías 35:8, y habrá allí, está hablando del futuro glorioso de Sión, y dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Y el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. O sea que el camino del Señor no es difícil, no es algo que, uy, qué difícil que es andar por este camino, ¿cómo voy a hacer? Tengo que ser súper inteligente para andar por este camino, tengo que conocer bien matemáticas, tengo que ser un bocho, un genio para andar. No, la Biblia dice que el más torpe, perdón, pero así lo dice la Biblia, Isaías 35:8, el más torpe de los torpes puede andar por este camino y no se va a perder. Lo único que tiene que hacer es querer caminar, es querer andar por este camino. Me gusta mucho esto de que él dice que el que anda en este camino, por más torpe que sea, no se va a perder. Porque nadie te puede excluir. Nadie te puede excluir de este camino. Nadie te puede impedir que entres por la puerta estrecha. La única forma de que no entres por la puerta estrecha, o la única forma, reitero, de que no camines por este camino angosto, es que vos te autoexcluyas. Vos digas, yo no quiero entrar. Pero si querés entrar, podés hacerlo. Es lo mejor que te va a pasar en la vida. Lo mejor que te va a pasar en la vida. Y luego de esto, en Lucas, en toda esta historia, les comento, de paso saludo a Mari Segovia que se conectó. Mari, Dios te bendiga. Y también a Jessy. Hola Jessy, ¿cómo te va? Dios te bendiga. Estábamos leyendo o estábamos mencionando Lucas capítulo 5, ¿no? La lectura de hoy. Lucas capítulo 5, versículos del 27 al 39. Y en la primera parte de la lectura de hoy podemos leer el llamamiento de Leví. ¿Sabes que hay algo que me llama la atención? Hay algo que me llama la atención poderosamente, ¿no? Y es lo siguiente, voy a leer Lucas 5, capítulo 5, versículo 30. Lucas capítulo 5, versículo 30 dice, y los escribas y los fariseos, escucha esto, murmuraban contra sus discípulos. Escucha, lo voy a repetir. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis, y bebéis con publicanos y pecadores?
Fíjate qué curioso, ¿no? Porque cuando ellos comienzan a criticar, a murmurar, a hablar mal, a sacar el cuero o a sacar mano, no hablan de Jesús. Hablan contra los discípulos. Y vos decís, ¿es importante saber esto? Es importante saber esto. Permiso. Porque siempre se la van a agarrar con el más débil. Ellos sabían que no se la podían agarrar con Jesús. Entonces se la agarraron con sus discípulos. ¿Por qué comen y beben con gente pecadora? ¿Sí? Y esta estrategia de agarrarse con el más débil no es una estrategia nueva. Primera de Pedro 5:8 dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Viste alguna vez cómo cazan los leones? ¿Viste alguna vez cómo los leones hacen su cacería, cómo se llevan a sus presas? Por algo Jesús comentó que el diablo es como un león rugiente. Los leones hacen lo siguiente, por ejemplo, hay una manada de cebras en el África, ¿no? Hay una manada de cebras tomando agua en algún río o algún lago, y los leones comienzan a rodear, bien lejos, pero comienzan a rodear al grupo de cebras. Y entonces, ¿qué pasa? El león ruge, pega un rugido, el rugido del león es realmente potente, se escucha a kilómetros. El león ruge de repente. ¿Y qué pasa con las cebras? Se asustan y comienzan a correr todas desesperadas, no saben para dónde ir, comienzan a correr desesperadas. ¿Y qué es lo que pasa? El león no ataca, el león observa. ¿Qué observa el león? ¿Quién se queda al último del grupo? Generalmente el que se queda al último del grupo, todas corren para allá, pero siempre hay uno que se queda separado del grupo, ¿sí? Todas corren, las cebras, todas corren para allá, y alguna queda, una, dos o tres quedan al final del grupo. ¿Por qué? Porque es la cría más chiquita, porque es digamos, la cebra más viejita, o porque está lastimada, herida, no puede correr. Cuando pasa el rugido, cuando ya se tranquilizan las cebras, vuelven al lago, vuelven al agua a tomar. Y el león vuelve a rugir. Entonces cuando vuelve a rugir de vuelta, las cebras salen corriendo. Y el león observa que de vuelta esas dos o tres se quedan últimas, no pueden correr, así que quedan últimas separadas del grupo. La tercera vez, el león ruge y cuando ya... El león en realidad no caza, sino que caza a la hembra, la leona. La leona ya no va a buscar al grupo de cebras. ¿Sabés a quién va a buscar? Al más débil, al que se quedó a lo último. Los fariseos estaban atacando a los más débiles. No atacaron a Jesús. Atacaron y murmuraban contra los discípulos porque buscaban a los más débiles. Pero ya para terminar, ¿sabés qué fue lo maravilloso de esto? Y esto es conmovedor, Esto es conmovedor. ¿Sabés qué es lo maravilloso de esto? Y antes de decirlo, leo un comentario que puso Marcela. Jesús nos da la libertad de escoger si seguirlo o no. Exacto. Él siempre está con sus brazos abiertos para recibir a todo aquel que quiere estar con Él. Totalmente, totalmente. ¿Sí? El Señor jamás, dice, el que viene a mí, dijo Jesús, el que viene a mí yo no le echo fuera. Pero hay gente que piensa, porque a veces nosotros los que pertenecemos a alguna denominación religiosa, yo creo que nosotros no, pero bueno, pudo haber habido alguna denominación o persona o quien sea, que le haya hecho creer a la gente que para venir a Jesús hay que estar bien. No, para venir a Jesús precisamente tenés que estar mal. Y no podés cambiar sin Jesús. Por eso Jesús dice, el que viene a mí yo no le echo fuera, no importa, ¿con qué venís? ¿Venís con problemas con la pornografía? Vení, no tenés que dejar la pornografía para venir a Jesús, en primera instancia, ¿no? Porque no podés dejar la pornografía si no estás con Jesús. ¿Venís siendo un adúltero? Vení. El Señor va a obrar una vez que estés aquí con Él. ¿Venís siendo un ladrón? Vení, no dejes de venir. Él dice, el que viene a mí yo no le echo fuera. No le echo fuera. Ladrón, pecador, adúltero, fornicario, no importa tu condición. Jesús no te echa fuera. Jesús no te echa fuera. Y aprovecho a saludar a Patricia también. Patricia, ¿cómo te va? Dios te bendiga.
Y entonces, te decía, acá hay algo maravilloso, porque los escribas y fariseos atacan a los discípulos de Jesús. Pero ¿sabés qué es lo conmovedor para mí? Te lo voy a leer. Te lo voy a leer el 30 y el 31. Lucas capítulo 5, versículo 30 y 31. Dice el versículo 30. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Y cualquiera de nosotros esperaría que los discípulos comenzaran a responder y a defenderse. Pero no ocurre eso. Fíjate lo que dice el 31. Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Me conmueve. ¿Por qué? Porque ¿a quién estaba dirigido el ataque de los fariseos? A los discípulos. ¿Pero quién responde? Jesús. Jesús responde. Jesús es como que dice, se mete en el medio, se interpone, intercede y dice, momento. No se metan con ellos cuando la bronca es conmigo, dice Jesús. No, es una forma, yo lo digo de esta manera, perdóname si... Este es nuestro Señor, este es nuestro Dios, el que se interpone y no deja que te hagan daño, no deja que te lastimen, no deja que te hagan mal, ¿sí? No deja que te hagan daño y que hieran tu espíritu, tu alma, tus sentimientos, tus emociones, tu mente. Este Jesús se interpuso y ni siquiera los dejó contestar a los discípulos. Dijo, yo voy a responder por ustedes. Y Jesús se interpuso ante el ataque de los escribas y los fariseos y defendió a su gente, defendió a sus discípulos, respondió por ellos. Me gusta mucho, y ya con esto termino, ya son 19:52. Me gusta mucho esto de que hizo Jesús. Sí, me gusta mucho esto que hizo Jesús, me gusta mucho esto que hizo Leví. Jesús llamó al menos probable, nadie va a llamar a Leví, Jesús llamó a Leví. Y Leví hizo esta fiesta para sus amigos. Y el Señor nos está mostrando de alguna manera cómo tenemos que andar, ¿no? Cómo tenemos que caminar. No te separes del mundo. No compartas las mentiras, no compartas las drogas, no compartas las borracheras, no compartas la promiscuidad, no compartas la pornografía, no compartas lo malo, ¿no? del mundo, pero no te separes del mundo. El Señor dijo, vayan al mundo y háblenle, hagan discípulos en las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ¿cómo vamos a llegar a bautizar a una persona si antes no fuimos hasta ella, no nos acercamos hasta ella? ¿Sí? Así que te invito y creo que el Señor nos desafía, tanto a vos como a mí, nos desafía a que hagamos banquete, que hagamos lazos con gente que no conoce a Cristo, para que puedan conocer a Cristo. Así que bueno, muchas gracias a los que han estado conectados, muchas gracias por el tiempo que han dispuesto para esta charla. Quiero dejarte un abrazo grande, Dios te bendiga mucho, que este año que comienza, ya ha comenzado, ya estamos en el 1 de enero del año 2022, este año sea un año de buenas bendiciones, parece una redundancia, ¿no? Bueno, de buenas bendiciones, que la bendición del Señor te asombre, te sorprenda y sea un año donde nosotros podamos ir hacia el mundo para que el mundo conozca a Cristo. Te mando un gran abrazo, Dios te bendiga. Nos estamos viendo el próximo sábado, si el Señor lo permite, en este espacio.